Territorio al aire, una mirada al Valle de Aburrá desde las investigaciones de científicos del CIATA. En medio de la charla también quiero invitarlos a generar dudas sobre ciertos fenómenos o sobre cosas que no entendemos. Entonces, más que responder todas estas preguntas, les quiero dar un contexto del fenómeno de la precipitación, por qué ocurre y dejar más preguntas abiertas y que deben ser objeto de nuevas investigaciones. Entonces, lo primero es contextualizar nuestra región. Si nosotros vemos, estamos ubicados aquí, en un ladito de Colombia, y estamos viendo una bandita que sube y baja. De pronto algunos están familiarizados con eso. Es la zona de convergencia intertropical. ¿Qué es? Mayor radiación en el centro del globo, que implica convergencia de vientos y ocurrencia de precipitaciones. Entonces miren que nosotros vivimos en un lugar en el mundo donde la probabilidad de ocurrencia de precipitación es alta, dada nuestra ubicación. ¿Es la misma a lo largo del año? Pues no, varía. Y varía según el movimiento de esta zona de convergencia intertropical. Entonces, por eso nos dicen que en la región andina donde nosotros vivimos hay dos temporadas de lluvia muy marcadas. En estos momentos está empezando una de ellas, que es marzo, abril, mayo, donde nos encontramos con acumulados altos de lluvia. Y la segunda es septiembre, octubre, noviembre. Y vamos a tener dos temporadas que las conocemos como temporadas secas, o que los acumulados de lluvia no son tan altos. Entonces, miren que ya enmarcándonos en nuestra región, ya lo que estamos viendo es que acá llueve por X o Y, y llueve bastante. Vivimos en un lugar donde llueve bastante. Pero, ¿cómo debemos entender la lluvia? La lluvia la tenemos que entender desde la estructura de las nubes. Entonces, pongo esta diapositiva porque es muy bonito pensar que la lluvia, desde que se forma, desde que ocurre el proceso de evaporación, se transporta por la atmósfera, llega a la parte alta, se condensa y se vuelve una nube. O sea, lo que nosotros ya observamos como una nube ya es agua en estado líquido en la atmósfera. Pero esas nubes todas son distintas, y si uno le mete romanticismo, pues le mete formitas a las nubes, pero también son distintas de los procesos dinámicos y microfísicos que están ocurriendo dentro de las nubes. Entonces, en ese entendimiento de la precipitación nos toca entender qué está pasando dentro de la nube, y acá es uno de los retos más importantes, porque ¿cómo entendemos eso? ¿Lo entendemos desde observaciones? ¿Lo entendemos desde modelos conceptuales? ¿O lo entendemos desde modelación? Las tres son las herramientas adecuadas para abordar este tipo de problemas, y las tres son las que vamos a utilizar para entender todos estos procesos físicos y naturales. Entonces, cuando ya entendemos la nube, ¿qué está pasando en la nube? En esta diapositiva les muestro como unos dibujitos de diferentes tipos de nubes. Las que nosotros vemos que nos forman nuestras precipitaciones muy intensas son las nimbostratus, que si ustedes quieren ver días como hoy o mañana, salen a la calle en el centro de Medellín o en San Antonio de Prado, empieza a formarse una nube grandota de un desarrollo vertical muy alto y que genera precipitaciones muy intensas. Esas son este tipo de nubes. Pero miren que ese tipo de nubes, las partículas que hay en su interior se conocen como hidrometeoros y son de diferentes tipos. ¿Qué tipos? Hay gotas pequeñas, gotas de lluvia ya bien formadas, cristales de hielo, granizo, y depende mucho cómo se formó la nube y qué altura alcanza esos procesos dinámicos y termodinámicos dentro de la nube. Entonces miren que depende qué queramos estudiar y qué pregunta queramos responder, existen diferentes medios. En este caso, pues es información satelital, y según el tipo de nube que estemos mirando, por ejemplo, las nubes tipo Cirrus, que tienen muchos cristales de hielo, usar tecnología tipo LiDAR en los satélites es adecuada para verlas. ¿Por qué? Porque son nubes muy delgadas, que responden bien a la tecnología LiDAR, y no son como estos nimbostratus, que si uno quiere ver un nimbostratus, estudiar toda su estructura vertical desde satélite y usa un LiDAR, se va a quedar ciego por ahí de 2 kilómetros hacia abajo, porque toda la energía fue absorbida por la parte de hielo de la nube. Listo, entonces según el tipo de nube va a tener características la precipitación. Eso es como la gran enseñanza en este pedacito. Ahora, cuando empieza todo el proceso de que me evaporé, entonces
¿Qué le pasa al agua que se evaporó y empieza a subir? Es un proceso de transporte de energía. Entonces así la formación de nubes lo que está haciendo es llevando energía desde la superficie de la Tierra hacia la parte alta, que es la atmósfera. Y esto es lo que dinamiza realmente nuestras condiciones. Pero cuando llega a la parte alta de la atmósfera o a la parte media, habíamos hablado que lo que pasa para que se forme la nube es condensación. Cuando hay condensación o congelamiento de las partículas de agua, ocurre un fenómeno bonito que uno no tiene problemas con él hasta que sabe que existe, y ya cuando sabe que existe ya se le vuelve la vida un problema, porque supuestamente ese es mi tema de doctorado, entonces ya eso se me volvió un problema, que se llama la liberación de calor latente. Listo. Entonces miren que ahí ya estamos cerrando ese concepto. ¿Qué está haciendo la formación de precipitación? Transportando energía. Cojo, evaporo, enfrío la superficie, subo, me condenso o me congelo, caliento la atmósfera y dinamizo. ¿Dinamizo qué es? Al tener calor en la atmósfera, pues van a cambiar algunas variables de campo. Y variables de campo, pues hablamos de los vientos y hablamos de otras variables meteorológicas asociadas a estos eventos. Entonces miren que hay liberación de calor, sí que si me condenso, si hay depositación o si hay congelamiento. Y hay una inhibición del calor si están los fenómenos contrarios, si tengo vaporización, derretimiento o sublimación regresiva. Listo, entonces miren que son cambios en el estado del agua que hemos hablado de ellos, pero que pasan en la nube. Y como pasen estos procesos microfísicos, va a variar la distribución de los hidrometeoros dentro de la nube. Entonces miren qué tan importante es empezar a entender esa estructura de las nubes y de la precipitación. Siguiente. No. Al cambiar toda esa estructura o esa distribución de tamaños de gotas, nos vamos a encontrar con un sinnúmero o con un montón de opciones para ver, ¿cierto? Que van a estar entre cristales de hielo, granizo, gotas pequeñas, gotas grandes, en la parte alta de la atmósfera. Pero cuando nosotros vamos a ver en superficie también podemos observar eso. Estos equipos, de pronto algunos estarán familiarizados, se llaman disdrómetros. Un disdrómetro lo que hace es que mide el espectro de precipitación en tierra. Y miren que esas son palabras muy fancies y que uno, si quiere vender un sensor, la vende diciendo eso. La gente dice espectro de precipitación, que es un espectro de precipitación. Y cuando uno quiere saber qué es un espectro de precipitación, es simplemente cuántas gotas caen, de qué tamaño y a qué velocidad. Y miren que la palabra fancy se convirtió en algo con lo que nosotros sí estamos familiarizados, que es la velocidad de caída de una gota de agua. Hemos visto caer gotas de agua y los diámetros, cómo se forman. Y eso es el espectro. Y lo que estamos viendo en esta es la animacióncita de lo que pasa en un solo evento de precipitación cada minuto. Entonces miren cómo es el cambio en velocidades de caídas y en tamaños de rápido en un solo evento. Entonces acá viene otra pregunta y viene otro reto a entender. Entonces, ¿cómo realmente es mi espectro de precipitación? ¿Cómo están variando esas gotas? ¿Qué está pasando desde que se formó en la parte alta una nube hasta que cayó, que esto varía tanto? ¿Entendemos todos esos procesos o todavía nos falta entendimiento? Ahí pues un pedazo de las respuestas, todavía nos falta mucho entendimiento porque realmente no conocemos qué está pasando al interior de la nube, en la parte alta, pues con mucho detalle. Y podemos conocer un poco qué pasa en la parte baja. Pero hay muchos procesos en ese camino que recorren las gotas que aún desconocemos y que una de las invitaciones es a estudiarlos. ¿Qué procesos? Procesos como agregación de las gotas, rompimiento, evaporación. Interactúan también con los campos de vientos que ocurren dentro de las mismas nubes y ahorita vemos un poquito de eso. Entonces, como les dije, la necesidad surgió de conocer cómo era ese transporte de energía por allá en 1961. Este señor ya definió esas nubes altas, esos nimbostratus, como unas torres calientes, que lo que hacen es llevar calor de la superficie a la parte alta. Sigue. Y esas nubes, como les contaba, dinamizan todo lo que es nuestra atmósfera. Entonces un primer modelito era esto. Habíamos hablado de la zona de convergencia. Esto es más o menos como se veía en un modelito conceptual, la zona de convergencia. ¿Qué iba pasando? Pues los vientos
alisios iban trayendo humedad, la humedad se encontraba, se formaba en el trópico o en la línea tropical y generaba unas grandes torres convectivas, y miren que ahí ya es donde estamos dinamizando nuestra atmósfera. Realmente la ocurrencia de esa radiación en el centro de la Tierra y que está calentando más ese centro de la Tierra es lo que está generando que se ocurran estos campos de viento y que nuestro planeta Tierra se esté equilibrando energéticamente gracias a estas celdas de circulación, que muchos hemos escuchado hablar de estas celdas de circulación, que son las celdas de circulación de Halley. Y existirán varios tipos de nubes que nosotros podemos ver en el trópico, pero principalmente son tres, y las tres son cúmulos, y las tres generan precipitación. Entonces están los cúmulos profundos, que son los que hemos hablado, que son de un desarrollo vertical alto, de precipitaciones muy intensas. Están unos cúmulos más delgados que generan precipitaciones pues no tan intensas, pero son precipitaciones de acumulados considerables. Ahorita hablamos un poquito de esos. Y va a existir una tercera familia de nubes, que son estas, que son muy importantes, que se llaman cúmulos congestos. Y esto forma las tres familias de nubes más importantes en el trópico, o la población más importante de nubes que nos genera precipitaciones. ¿Y por qué es importante esta dinamización? Y es lo que hemos hablado, para ir como cerrando este pedacito. Si nosotros tuviéramos toda la energía para volver cúmulos altos, pues vamos a tener lluvias muy intensas. Pero como tiene que haber un equilibrio energético, esto transporta energía, genera corrientes ascendentes, pero tiene que haber una rama descendente. ¿Listo? Como para tener conservación de masa por mecánica de fluidos. Al generar esa corriente ascendente, pues está inhibiendo la formación de nuevos cúmulos, pero no lo puede inhibir completamente. Entonces llega y se forman un nuevo tipo de nubes, estas nubecitas, los cúmulos congestos, que cuando se encuentran con el congelamiento, en este punto, este es el punto cero, donde se congelan las partículas, se estabiliza la atmósfera, y gracias a estas corrientes ascendentes, a este congelamiento, se vuelve más estable y no puede crecer más. Pero miren que ya es una nube con un desarrollo importante. Mientras acá estamos hablando de unos 12 a 15 kilómetros, acá podemos estar hablando de 5 a 7 kilómetros, pero se están formando hidrometeoros y está ocurriendo precipitación. Cuando nosotros pensamos en esas nubes, todas van a tener un perfil de calentamiento diferente. Y el perfil de calentamiento diferente pues nos dice cuál es la zona de la atmósfera donde ocurrió el mayor calentamiento y cómo se va a generar esa dinámica atmosférica en ese punto. Entonces, acá viene otro reto. Siempre mirar qué tipo de nubes se está formando y qué tipo de precipitación es. Y ahorita hablamos de los dos tipos de precipitación de los que la gente más habla. Entonces, miren que si nosotros miramos cada uno de estos perfiles, que son perfiles teóricos, nos muestra en un lado enfriamiento y en otro lado calentamiento. Ese enfriamiento depende de lo que le está pasando a la gota cuando cae. ¿Cuál les muestra un enfriamiento muy alto? Ahora sí vamos a hablar de los tipos de precipitación. Las nubes estratiformes. ¿Qué es una nube estratiforme? Cuando uno habla de una nube estratiforme, en la noche, esos eventos de precipitación que comienzan por allá a las 10:30, 11 de la noche, y que se van larguitos por hasta las 5 de la mañana, y es llueva y ese goteito continuo, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. No es algo muy intenso, pero miren que son 5, 6, 7 horas de ocurrencia de precipitación, que al final pues generan unos acumulados importantes en superficie, y que realmente los suelos, cuando no tienen capacidad de absorber, ocurren este tipo de eventos, y después un evento intenso sobre esos suelos sin capacidad de absorber puede generar un deslizamiento, una avenida torrencial o cualquiera de esos eventos naturales que nos pueden generar desastres. Miren cómo es el perfil de un estratiforme. Un calentamiento en la parte alta y un enfriamiento. ¿Qué le está pasando a las gotas? Como no tiene un desarrollo vertical tan importante, las gotas no son muy grandes o no hay partículas de hielo. Entonces cuando caen, esas gotas se vuelven más pequeñas, se evaporan y enfrían un poquito la atmósfera. Pero ¿cómo es? Bueno, ¿y cuál es el otro extremo? La lluvia convectiva. Entonces miren que ya son dos conceptos que nosotros hemos escuchado mucho, convectiva y estratiforme. ¿Pero qué es la lluvia convectiva? Y es el que habíamos hablado ahorita, 2 de la tarde, San Antonio de Prado,
¿Qué más? Donde se forman muchos también. La Estrella, en Itagüí también. Uno mira, se para en cualquier morrito, mira para Itagüí y ve una formación de una nube grandota y una intensidad alta de lluvia. ¿Cómo es el perfil? Es casi todo calentamiento. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implica? Que eso está dinamizando más nuestra atmósfera. Por eso cuando ocurre un evento meramente convectivo, nosotros también sentimos que los vientos están soplando hacia donde está ocurriendo el evento. Y van a mirar uno las estaciones, y claro, los vientos en superficie están intentando suplir ese ascenso tan rápido de aire. Pero entre esas dos hay muchos tipos de precipitaciones. ¿Por qué? Porque no solamente ocurre un evento convectivo o un evento estratiforme. Y acá quiero hacer esta claridad. Toda la lluvia, toda en el mundo se genera por convección, ¿cierto? Entonces, todos los eventos son convectivos. Pero ¿dónde se genera esa convección? Bueno, ahí ya hay que mirar dónde se genera. Por ejemplo, los eventos que hablábamos de por la noche, es convección en el Magdalena Medio. Los campos de viento lo van trayendo y empieza la lluvia en la noche, acá. Eso se llama advección de la precipitación. Pero mire que empezó como algo convectivo. ¿Y cómo muere un evento convectivo? Como un evento estratiforme. Y en medio de esos dos casos extremos, pues hay mucha combinación entre esos tipos de eventos y entre esas familias de nubes que los pueden generar. Y además, dependiendo del tipo de nube, el perfil de calentamiento va a cambiar según la predominancia de procesos microfísicos. Si ocurre mucha evaporación, si ocurre mucha depositación o sublimación, o si hubo un congelamiento muy alto, todos estos perfiles cambian. Listo. Ahora, ¿cada cuánto cambia ese perfil? La verdad, ese perfil cambia cada que se va formando una gota más, una gota menos. Cada vez que está ocurriendo algo nuevo en nuestra atmósfera cambia. Puede ser cada minuto, puede ser cada segundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a estudiar nosotros? Ahí ya viene un reto. Entonces, mire, si existen estos cambios tan drásticos y si sabemos que donde ocurra el máximo calentamiento o el enfriamiento van a haber condiciones que modifican nuestras condiciones atmosféricas, ¿cuál es el perfil que nosotros tenemos? Hay ya una duda. Y yo les podría responder esa duda hoy, pero no puedo porque no he acabado el doctorado. Y tal vez no voy muy adelante en él. Listo. Cuando lo acabe, pues voy a tener un poquito más de claridad es cómo estimar bien un perfil de calor latente para nuestra región, que es lo que quiero, y qué implicaciones dinámicas van a tener para nuestra región. Entonces miren que muchos autores también intentan decir cómo son esos perfiles de forma teórica. Claro, si tengo lluvia convectiva voy a tener un perfil de este tipo, si tengo lluvia estratiforme voy a tener un perfil de este tipo, si las combino, ¿cómo va a ser mi perfil? Si mis condiciones de humedad y temperatura están cambiando y la formación de la nube está cambiando, ¿cómo va a ser mi perfil? Entonces ahí está uno de los retos más grandes. Y miren que esto era lo que les contaba. Hay alturas clave para evaluar qué está pasando de un tipo de nube a otra. Entonces miren que por ejemplo yo hablo acá de los 4.4 kilómetros como una altura en que hay una transición entre el calentamiento de la lluvia estratiforme al enfriamiento, en la parte baja. Ese punto de quiebre es importante. Hablamos de un máximo de ocurrencia del convectivo, más o menos para los 5 kilómetros y medio, 6 kilómetros. Entonces miren que no es poco realmente, porque si nosotros pensamos en la parte dinámica de nuestra atmósfera, o sea, la troposfera llegaría a un máximo en su mayor expansión, fuera de hasta 16, 17 kilómetros, que es en el trópico. Listo. Entonces miren que en 16, 17 kilómetros, si algo pasa 1 kilómetro más abajo, realmente tiene repercusiones muy altas, porque en la tasa de magnitud donde están ocurriendo las cosas, estamos hablando de cambios grandes, pues. A diferencia de que si uno mira otros fenómenos, lo que está pasando aquí en Medellín, pues puede ser lo mismo que sea bello, por ejemplo, la temperatura a nivel global. Listo. En cambio, estos cambios sí son importantes.
Y tan importantes son esos tipos de nubes que esto es la lluvia que genera me olvidó el nombre en español, los cúmulos bien organizados y profundos, y estos son los que generan los cúmulos congestos. O sea, aunque son unas nubes inhibiditas por las otras que son más grandotas y como más, uno dice, más impresionantes, realmente la precipitación o gran porcentaje de la precipitación en nuestra región o en la región tropical es gracias a la combinación de estas dos con un gran aporte de los cúmulos congestos. ¿Y por qué es importante la precipitación? Ahora sí, esto es un videito. Donde nosotros vivimos, pues las condiciones de vulnerabilidad de las personas son altas. Lo que estamos viendo acá, pues miren que son casas al margen de ríos y quebradas, en las patas de los taludes o en la parte alta de un talud que puede estar en desequilibrio. La ocurrencia de precipitación es una de las mayores amenazas, dado que vivimos en zonas de muchas pendientes, dado que llueve mucho, que la probabilidad de ocurrencia de precipitación a lo largo del año es muy alta, y por eso es importante conocer todo esto acerca de la precipitación. Listo. Entonces miren cómo responden realmente nuestro entorno a la ocurrencia de eventos extremos y la magnitud de la que pueden ser los deslizamientos, las avenidas torrenciales o las inundaciones. Siguiente. Además, la ocurrencia de precipitación raramente, y mucha gente no cree en esto, está asociada con la calidad del aire. Listo. Y quiero como desmentir esto, y por eso traje esta diapositiva. Este tema no es mucho de lo que yo hago, pero hace poco, en medios políticos, yo no soy de medios políticos, se dijo que como estaba lloviendo, entonces se nos iba a limpiar el aire y ya no iba a haber episodio crítico de calidad del aire. Esto es una total mentira. Sí, hay algo de verdad. Cuando ocurre lluvia, sí ocurre un lavado de la atmósfera. Pero entonces ya aquí hay que hablar qué tipo de lluvia. Listo. La que lava la atmósfera es la ocurrencia de lluvia nocturna. Entonces lo que hace esa lluvia es, está tomando las partículas y hace como un barrido hacia la parte baja y libera un poquito la atmósfera de esa carga de partículas o esa concentración. Cuando la lluvia es diurna, se gastó toda la energía en convección. Listo, entonces al gastarse toda esa energía en convección, no estamos ascendiendo ya las partículas, no estamos logrando que ocurra una buena disipación de la lluvia, no estamos logrando que el aire ascienda con una vigorosidad suficiente para superar la altura de las montañas y que los vientos alisios arrastren esa contaminación. Entonces miren que cuando decimos, ¿la lluvia favorece las condiciones? No, la lluvia por la tarde no favorece la calidad del aire. Es decir, esas concentraciones que queríamos que se disiparan ya no lo van a hacer porque se gastó toda la energía en convección y volviendo su agua, no en hacer una disipación eficiente de los contaminantes. Y donde nosotros vivimos, pues dependemos mucho del recurso hídrico para generación hidroeléctrica, para generación de agua potable y acueducto, y conocer cómo es el comportamiento de las lluvias y la cantidad de las lluvias, pues es una ventaja grandísima. Ejemplo, el sector energético le gusta mucho saber cuánto está lloviendo en la zona de los embalses, para saber cuánto tienen para poder proveer de energía. Siguiente. Y para el sector agrícola y nuestro estilo de vida, que eso sí, nosotros dependemos netamente del agua y somos muy afortunados en tener esa disponibilidad, esa gran disponibilidad. ¿Y cómo medimos la precipitación? ¿O cómo la conocemos? ¿O cómo somos capaces de hacerlo en estos momentos? Acá les presento algunos de los sensores de la red de monitoreo de precipitación de CIATA. Es esta redcita, ustedes entran a www.ciata.gov.co y pueden desplegar cada una de esas capas, de esas redes, y yo no creo que se me haya pasado ninguno. Acá están como los más importantes. Siempre arrancamos por este es el más chévere, el que más me gusta a mí, que es el radar meteorológico. Está ubicado más o menos por acá, en la vereda del Perico, en Santa Elena, entre Santa Elena y Envigado. ¿Qué hace el radar?
está parado en un solo punto y en ese punto mide precipitación en casi el 90% de nuestra región. Listo. Pero acá ya les acabé de decir una mentira, no mide precipitación y ahorita hablamos de eso. Esto es una estación meteorológica que además de medir lluvia, mide velocidad y dirección de los vientos, presión, humedad y temperatura. Este es muy bacano. Esto es un pluviómetro. Este mide lluvia en tierra. Entonces él está ubicado en un puntico y ahí nos dice cuánta cantidad de lluvia cayó. ¿Cómo funciona él? Es muy bacano porque es una de las primeras formas que se inventaron para medir lluvia calibrada, pero que todavía es usada, útil y es una de las que tiene menor incertidumbre en la medida de la lluvia. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Yo les digo ahorita y ahorita me despido y me voy, no hablamos de nada, porque yo soy así. Entonces es muy bacano porque ¿cómo funciona? Todo el mundo jugó en el mataculín, ¿cierto? Uno se sentaba con un compañerito y mientras uno bajaba, el otro subía, ¿sí o no? Eso es lo que esto tiene por dentro, unas cazoleticas pegadas de un pivote. Cada cazoletica está calibrada en 1 pulgada de lluvia. Entonces cada vez que la cazoletica baja, le pega a un sensorcito y él manda el registro de que registró 0.254 milímetros de lluvia. Entonces mientras más rápido se mueva la cazoletica, más intenso es el evento. Entonces miren que es una forma muy rústica, pero sigue siendo una forma muy buena, dado que la medición es volumétrica. Ah, bueno, ¿cómo mide este? Este particularmente es piezométrico. En esta plaquetica que está acá, cae la gotica y según la presión que haga, ya hay un tamaño calibrado de gota dentro de la programación del sensor. Entonces él dice, con ese tamaño de gota, ¿cuánto acumuló? Y estos dos ya habíamos hablado de ellos, que son los dihidrómetros. ¿Por qué son diferentes? Son de marcas diferentes, pero hacen casi lo mismo. Este es más chévere que este, pero este es más costoso que este. Y esto es lo que hace el radar. Miren que el radar nos dice un aproximado de la precipitación, cómo se comporta en el espacio y con una muy buena resolución temporal. Porque como nosotros estamos operando el radar, cada 5 minutos estamos obteniendo una imagen de cómo se comporta la precipitación. Y miren que la precipitación es muy loquita. Le gusta llover donde no hay estaciones. Usted no quiere que llueva en algún lugar, solo ponga una estación ahí para estudiar algo y ahí no va a volver a llover en unos días, porque le gusta hacer lo que haga uno mal. Entonces por ejemplo, el PM es muy juicioso, esto es Guatapé. Entonces miren que el PM, acá hay unos punticos rojos donde hay estaciones de PM, ¿cierto? Miren que ellos cogieron toda la cuenca, todo el sector y la pusieron muy bien distribuida. ¿Me entienden? Pues el trabajo lo hicieron muy bien hecho. Pero a la lluvia le da por no llover donde están las estaciones. Entonces ellos a veces a la salida de la cuenca se encuentran con respuestas de caudal o nivel que nunca vieron en ninguna estación. Entonces ahí hay una potencialidad de radar, generar puntos virtuales para sacar lluvia, conocer cómo es el comportamiento espacial de la lluvia y cómo es su evolución espacio-temporal. Y además, eso sí se le ocurrió al que era mi jefe antes y es mi director de tesis. Él dijo, dado que los eventos que nosotros tenemos son tan chéveres verticalmente, no operemos el radar como se opera en todo lado. ¿Cómo se opera un radar? Ah, bueno, para los que no conocen qué es un radar. Un radar es una antena parabólica grandísima, que en nuestro caso está ubicado en un morro. Él genera una onda electromagnética, un pulso, y recibe una respuesta. ¿Cómo recibe esa respuesta? De acuerdo a la cantidad de hidrometeoros, que sabemos que son hidrometeoros, se le toma la cantidad de agua líquida sólida que hay en la atmósfera. Mientras más intensa la respuesta que recibe, más intensa es la lluvia o más es la cantidad de hidrometeoros que hay en ese punto. Él siempre está girando sobre su propio eje. Dime. Una aplicación que hay que le dice a uno en qué parte de la ciudad está lloviendo, dónde no, o si va a llover o está muy intenso. ¿Tiene que ver con ese radar? Nosotros en CIATA tenemos ahí la aplicación, pero no todos, bueno, esa pregunta es muy importante, porque no todas se basan en mediciones. Entonces ahí está la diferencia de hablar de mediciones o hablar de modelos. Entonces, por ejemplo, cuando a uno Google le dice a uno que está lloviendo en tal lado o va a llover, eso es un modelo. ¿Listo? Porque esos modelos no son tan precisos, hay veces, porque esos que utilizan Google o esas plataformas de internet más grandes son modelos globales.
que para ellos, por ejemplo, el Valle de Aburrá o Medellín es simplemente o una sabana o un lugar muy plano y que no logra representar bien nuestras condiciones. Ahora, cuando uno ya se sienta juicioso y hace la tarea de modelar bien, entonces ya uno se da cuenta que lo que tiene en donde está Medellín es un valle, y un valle con una topografía muy compleja. Entonces el modelo ya lo soluciona diferente. Entonces por eso, bueno, esta es otra invitación. Creámosle más a lo que hagamos de los modelos locales. No, por ejemplo, si le dicen a uno, no, pero es que Google es mejor. No, realmente no es mejor. Realmente, por ejemplo, el que hacemos en Ciata, ya llevamos 9 años configurándolo, probándolo, cambiándole parámetros para que logre representar bien qué es lo que pasa con la lluvia aquí. Entonces, eso por un lado, esa es la modelación. Pero se puede descargar. Se puede descargar la aplicación ahorita. Ajá. Sí, ahí Dani te está mostrando y se puede descargar, y ahí está toda la información que les he contado de los sensores disponible, la información del modelo disponible. Bueno, les estaba contando el cuento con esto. Entonces, tienen un desarrollo vertical importante. Miren que es que esta nube, una nubecita cualquiera, y no se le dio nada, alcanzó 12 kilómetros de desarrollo vertical. Entonces, nuestro ex director dijo, listo, no operemos con 14 barridos, girando sobre su propio eje. Hagamos 4 nomás, con 4 tenemos, pero hagamos 4 verticales en cada una de las direcciones cardinales, con el fin de poder medir a detalle cómo es el comportamiento vertical de la lluvia. Ya habíamos hablado de lluvias, de tipos de lluvia. Entonces miren cómo se ve una lluvia estratiforme, miren que no es tan intensa, que no tiene un desarrollo vertical tan grande, y miren cómo es una lluvia convectiva. Los colores nos dan una idea de cómo es la intensidad. Y esto es un evento muy bonito. Este nunca lo he dejado en mis presentaciones porque no he vuelto a ver uno así tan bonito. Pues cuando ya los voy a ver se me pasan. Miren que se alcanzó 16 kilómetros. Entonces les contaba que la expansión máxima que puede tener la troposfera es hasta 17. Es por este tipo de eventos, que la expansión por la temperatura y calentamiento logra desarrollar estos eventos. Y es bonito porque uno miraba en los libros y en algunos libros decía, la troposfera mide entre 8 y 13 kilómetros en el trópico donde hay más dinámica. Y no, miren que con observaciones nos encontramos 17. Entonces eso es lo que uno también debe empezar a contar. Y el radar pues mide otras variables dado características que él tiene. Es un radar polarimétrico. Entonces es decir, no solo envía un pulso así, recibe así, sino que envía un pulso así, recibe un pulso así. ¿Y eso qué nos dice? ¿Cómo son las gotas? ¿De qué están formadas? ¿Qué orientación tienen? Entonces miren que ya nos estamos llenando de un montón de herramientas y conocimiento para volver a lo primero que les dije, cómo es la estructura de una nube o cómo es la estructura de la precipitación. Y les dije que el radar, y en esto sí seré muy corto, el radar mide es una respuesta basada en la cantidad, eso no es lluvia. Porque mucha gente le dice, pero listo, ya tienen un radar muy bonito, muy bien ubicado él, que en su barrio de 240 alcanza hasta el Pacífico. ¿Para qué siguen instalando estaciones? La complementariedad de los sistemas de medición de lluvia es necesaria, porque todos tienen física diferente en la medida. Les contaba ahorita que uno era por piezómetro, otro es muy mecánico, este es un láser que pasa entre estos dos noditos y cuenta las gotas. Todo es diferente, pero ¿cuál es mejor que otro? Ahí ya otra pregunta, ¿a cuál le creo? Y ahorita miramos el por qué. Entonces, como hay que hacer esa complementariedad, hay que saber cuánta lluvia cae en la superficie, porque el radar siempre está viendo la parte alta. Y acá es donde nos dimos cuenta de muchas otras cosas, que no sabemos casi nada. Si yo con un sensor tengo lo que mide el radar, reflectividad en tierra, y tengo reflectividad en la parte alta, uno dice, pues reflectividad y eso cayó, eso debe ser bola, ¿cierto? Pues no es bola. Miren toda la incertidumbre que hay a partir de la línea amarilla cuando uno quiere estimar esa lluvia. Porque uno lo que quiere es, tengo reflectividad y quiero tener lluvia acá. ¿Cómo lo paso? ¿Cómo hago esa tarea? Bueno, listo, los dos están midiendo al mismo tiempo. Listo, busquemos la estadística de eso. Entonces uno le busca estadística y se encuentra con eso. Y uno dice como, jue madre, ¿qué pasó ahí? Y entonces volvemos con lo que arrancamos. Toda esa incertidumbre en la formación de la nube se ve reflejada en la estadística. Y no es que seamos malos haciendo los modelos estadísticos, somos buenos, lo que es que el fenómeno tiene una incertidumbre muy bonita. Y acá mejora mucho más. Devolvámonos uno. Este aparatico. Entonces él es capaz de medir reflectividad
y medir precipitación. Listo, él lo hizo solo. Él encontró la relación solo porque el aparatico es muy inteligente. Después les cuento cómo lo hace. Y él con él mismo tiene incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa con esa incertidumbre? Y acá, este es el punto más bacano de todos y el que me gusta, cuando hablábamos de la variedad de gotas que se puede formar en los procesos físicos y microfísicos dentro de la nube, que cambia esa cantidad, esa disposición de los tamaños, esa variedad a medida que cae, es esto. Aún no somos capaces de medir bien cómo está cambiando eso, porque la reflectividad depende de la suma de los diámetros a una potencia dada. Es una fórmula matemática. Y así es como nosotros entendemos o somos capaces de generar un dispositivo que mida cómo son los tamaños de gotas o de partículas en un evento de lluvia. Pero, este es el gran problema. Como solo depende de los diámetros y no le estoy diciendo más cosas, nada acerca del fenómeno físico, hay veces muchos diámetros pequeñitos tienen la misma reflectividad que pocos diámetros muy grandes, ¿cierto? Es casualidad de la naturaleza y de la matemática, pero eso implica acumulados de lluvia diferentes. Acumula mucha más lluvia, muchas gotas pequeñitas, y acá, ahí está la incertidumbre. Entonces, ¿a cuál le creemos? Sigamos con esa misma duda. No la vamos a responder. Pues para que sepan, porque yo no la respondió, no. Entonces esto era lo que les decía, muchas goticas pequeñitas pueden generar la misma reflectividad que esto, y es lo que nos genera esta gran incertidumbre. Porque como puedo tener 45 decibeles, 45 decibeles es una medida alta de reflectividad de radar, puede ser o 5 milímetros o 50, listo. Ahora, ¿eso tiene implicación para gestión del riesgo? Claro, eso ya sí tiene una implicación muy alta. Si en una cuenca de pendientes muy pronunciadas caen 5 milímetros, nadie se va a asustar, nadie se va a poner triste. Pero si caen 50 milímetros en una hora, la creciente de la quebrada asociada a esa cuenca es rápida y puede generar algún desastre. Entonces miren que entender el fenómeno de la precipitación no lo hace uno desde la ciencia porque sea pura ciencia, sino que tiene que buscarle siempre esa aplicación. Siguiente. Y les contaba ahorita del modelo de estimación. Eso fue el trabajo de tesis mío de maestría. Hay gente que lo ama, yo ya no lo quiero tanto, porque cuando uno hace una cosa sabe qué es lo que tiene malo, ¿cierto? Entonces yo no lo quiero tanto. Pero él falla estimando lluvia. Yo soy un poquito lapso con él, porque a veces son fallos que yo le digo, si se equivocó 5 o 10 milímetros, yo le digo, no te equivocaste casi nada, con toda la incertidumbre que hay asociada al proceso, ¿cierto? Pero miren que una de las cosas más bonitas es, yo estimaba para dos tipos de eventos de precipitación, los dos con reflectividades muy altas, ¿sí o qué? En algún momento, y cuando hacía la estimación me encontraba que en uno sobreestimaba y en otro subestimaba. Y yo, ¿pero por qué? Si es un modelo estadístico, yo no lo estoy haciendo depender de la física. Y cuando ya uno mira el fenómeno de la lluvia como tal, nos encontrábamos que en el modelo que nosotros hacíamos una sobreestimación, era un modelo con muy poquitas partículas. Era un evento con muy poquitas partículas, mientras en el que nosotros subestimábamos era un evento con 450.000 partículas cayendo en un instante dado. Entonces miren que ya esa cantidad de partículas que caen en un evento y los procesos físicos que la formaron ya nos están generando un problema práctico. Y a esta era la que quería llegar. Muchos sensores. Este es el techo de la Torre Ciata. ¿Todo el mundo sabe dónde queda la Torre Ciata? No. En el estadio, cuando uno sube por Colombia, mira hacia la izquierda y hay una torre que parece como una torre de aeropuerto. No sé si la hayan visto. Esa es la Torre Ciata. Ahí queda el centro de monitoreo de nosotros. Hay dos. Está la sede de investigación en la Guacatala y está el centro de monitoreo en la torre. La torre tiene un pedacito en el techo que es de 2 metros por 2 metros. A nosotros nos gusta poner muchos sensores ahí para poder testearlos. Entonces todos esos sensores que les mostré de lluvia, los pusimos ahí. Entonces ellos están muy cerquita, pues es como de acá hasta donde están esos cubitos. Y todos están monitoreando lluvia, con una resolución de 1 minuto, los mismos aguaceros al mismo tiempo,
Y cuando hacemos la estadística y vamos a ver la función de distribución de las gotas, todos me dan diferente. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué si están registrando la misma lluvia al mismo tiempo? Entonces ahí sí, otra vez, toda esa incertidumbre que les he dicho del fenómeno físico, de las propiedades físicas de los instrumentos, se va a ver reflejada en las mediciones. Y acá es una de las reflexiones más importantes que yo traigo. ¿Cuál es mi lluvia real? Si yo tengo un modelo, ¿contra quién lo comparo? ¿Contra un pluviómetro, contra un dihidrómetro, contra quién? Y esto es lo que le da fuerza a lo que les contaba de complementar siempre nuestros sistemas de medición. Continuemos. Bueno, y uno ya cuando logra hacer como herramienticas o logra una buena complementariedad, puede hacer herramienticas estadísticas para gestión del riesgo. Y esto es más o menos que históricamente, qué acumulados de precipitación ocurren en un lugar, en una cuenca, en un punto, y cuántas veces se han presentado eventos extremos. Entonces, si nosotros vemos que un evento se está comportando en esta diagonal y está creciendo rápidamente, ¿qué hacemos? A un operacional, pues llama a las personas que viven en ese lugar y les dice, este evento realmente se está comportando como un evento extremo de lluvia, dadas las condiciones antecedentes y lo que está pasando actualmente. Eso lo hemos desarrollado para el Valle de Aburrá, para todas las subcuencas. ¿Y qué hacemos con esto? Hacemos acumulados de lluvia para la región. Esos acumulados nos permiten decir si estuvimos por encima o por debajo de nuestras lluvias. Por ejemplo, se ha hablado mucho, eso era también parte del título, ¿cierto? ¿Qué modula las lluvias? En esta primera parte del año, pues se ha hablado mucho que tenemos afectaciones por el fenómeno de la Niña. Fenómeno de la Niña que se gestó 2021-2022. ¿Qué tipo de afectaciones? Acá vemos una muy clara, con mediciones. Estuvimos por encima en los acumulados de lluvia. Si comparamos con lo histórico que hemos medido, pues listo, los colores azulitos es que estuvimos 30% por encima de una condición media de 30 más, pues de 30 el límite es el cielo, y lo rojito es que estuvimos por debajo. Entonces miren que para febrero, en la mayoría, estuvimos por encima. Y eso nos permite saber cuánto llovió, cómo llovió, y cómo estuvimos, por ejemplo, toda la temporada de lluvia, toda la temporada seca, que miren que la temporada seca no estuvo tan seca, pues en el occidente del departamento estuvimos por encima, pero en el oriente sí estuvimos secos. Entonces miren que eso le deja a uno tomar decisiones, desmentir cosas y ver realmente como fenómenos macroclimáticos si están modulando la ocurrencia de nuestra precipitación. ¿Y con qué lo complementamos? Y ya con esto para terminar, que yo hablo mucho y me entretengo mucho hablando. Con información satelital. Esto se llama la misión GPN. Es una misión que tiene como objetivo medición de precipitación a nivel mundial, pero desde satélite. Miren que ya estamos hablando de una física diferente. ¿Eso es útil para nosotros o no? Entonces eso es lo que uno ya tiene que pensar. ¿Cómo evaluamos la medición satelital? Miren, dos productos de la misma misión intentan hacer lo mismo, pero uno representa bien la topografía o cómo se comporta según el radar y otro no. Entonces ahí la invitación es siempre que utilicen información satelital o información medioambiental, evalúen si esta sí es representativa de nuestras condiciones. Siguiente. Y vamos a hablar del calor latente otra vez. Entonces acá, empezando con el calor latente, bueno, listo, somos capaces de estimar precipitación, estamos todavía turuletos. Somos capaces de estimar calor latente, turuletos, pero hay esperanzas. Esa misión satelital nos dice cómo es el calor latente, cómo se está comportando con diferentes algoritmos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para validar esa información satelital en nuestra región? Mirar si este proceso tan importante sí lo representa bien. Entonces, cogiendo un evento cualquiera, esto es un evento cualquiera, cogemos la información satelital, vemos que lo representó bien, porque él es capaz de dividirlo entre lluvia estratiforme, que ya sabemos que es estratiforme, la verdecita, convectiva la roja, lo hizo muy bien porque uno mira los puntos rojos acá y mira los puntos verdes, lo hizo muy bien el satélite, lo está haciendo muy bien. Y cuando va a mirar los perfiles de calentamiento, no, están bien, listo. Entonces ahí les quería contar lo que yo hago en mi doctorado, es realmente intentar estimar esto bien y saber qué implicaciones tienen en los procesos dinámicos atmosféricos. Y muchas gracias.